Crea la vida que quieres sin perder tu paz. Yo soy Fer Tarrich y esto es Conecta con tu pasión. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de Conecta con tu pasión. Hoy vamos a estar haciendo una dinámica diferente. Resulta que Tomás, que es un compañero de clase de cuando yo iba al colegio o al liceo, como le dicen acá, me mandó un audio la semana pasada haciéndome una pregunta que considero que es muy interesante y que abre posibilidad de conversar sobre este tema del aprendizaje, de lo que nos permite aprender y de lo que no, y cómo podemos verlo, cómo podemos mejorarlo y cómo podemos cambiar nuestras creencias en relación a esto. Así que para empezar vamos a escuchar su pregunta y continuamos luego con lo que yo podría darle como feedback o opinión personal, esperando que puedas tener tips y herramientas para aprender a aprender y para que te escapes un poco de los enemigos del aprendizaje. Fernandita, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Lo que te quería preguntar es lo siguiente. Yo recuerdo que tú eras una de las mejores estudiantes de nuestro salón, de nuestra sección incluso, ¿no? De verdad quería saber, desde el punto de vista de tu metodología, de tu approach, perdóname, es que no sé cuál es la palabra en español, con respecto al estudio, quería saber de qué manera lo veías tú. ¿Por qué? Porque, a ver, en estos días yo me puse a pensar que estudio no era precisamente estudiar por estudiar, no era precisamente aprenderse las cosas para sacar 20 en un examen. Probablemente mucha gente lo vería así, yo lo veía así en su momento, ¿no? Pero ahorita estoy pensando que, oye, no era eso, sino que era más bien una especie de ética de trabajo para niños, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Y yo creo que eso repercutió muchísimo desde que yo era adolescente hasta prácticamente ahorita, ¿no? Ahorita básicamente es que estoy, por así llamarlo, enmendando muchas cosas que hice mientras estaba en el colegio y en la universidad. Entonces, lo que quería saber era precisamente eso, ¿cuál era tu metodología? ¿Cuál era tu approach con respecto al estudio? Primero que nada quiero agradecerle a Tomás por traer esta pregunta y traerlo a la conversación. Yo creo mucho en el poder de las conversaciones y esto simplemente es un disparador para conversar, para ver qué opinión tenemos, qué creencias, cómo lo vivimos de chicos. Y realmente es una oportunidad para todos los que estamos escuchando hoy de empezar a revisar eso, ¿no? ¿Cómo fue mi aprendizaje? ¿Cómo fue mi paso por la escuela, por el liceo, por el colegio? ¿Cómo yo aprendí? La persona que estoy siendo hoy en este momento tiene mucho que ver con todo eso que pasó, con el colegio que fui, con la escuela que fui, con mis compañeros, con mi familia, el país donde nací, todo lo que se iba desarrollando, la cultura, lo que me dijeron de ser mujer, de ser hombre, de la educación, del aprender, todo eso lo vamos incorporando y van siendo nuestras creencias y la forma en que vamos mirando el mundo. Cuestionar cómo estamos mirando el mundo hoy nos permite ampliar la mirada y poder ver de otra forma. Tomás veía el aprendizaje, la educación de una forma y luego pasado en la universidad y hoy siendo padre, ve el aprendizaje de otra forma. Este es un tema, pero es muy lindo verlo en cualquier área de nuestra vida, como ante nueva información, ante una nueva mirada, ante una nueva visión, yo puedo cambiar y puedo ver las cosas diferentes. Y acá va mi primer punto. Muchas veces sentimos o creemos que el aprendizaje tiene que ver con lo académico solamente. Y sí, podemos aprender académicamente a través de libros, a través de manuales, a través de la experiencia de otro. Pero el aprendizaje es mucho más amplio que eso. Aprendemos con nuestras emociones, aprendemos con nuestro cuerpo, aprendemos de la vida. Una cosa es el aprendizaje y otra es la sabiduría. Y mucha de esa sabiduría tiene que ver con la experiencia,
con esto que yo fui atravesando. Y a veces me lo va a decir un libro y a veces va a ser en vivir eso. No somos las mismas personas sin los hechos que tuvimos. Yo no estaría haciendo este podcast si no hubiese emprendido a los 22 años con todos los aprendizajes que eso me trajo. Algunos duros, otros más livianos. También fui a la universidad donde aprendí teóricamente lo que era una organización, cómo organizarlo, los recursos humanos, el marketing, y fui dando más desde la academia. Pero la experiencia me llevó a enfrentarme a cómo yo manejo una empresa familiar, cómo yo soy en una empresa familiar, cómo yo motivo a las personas cuando yo no estoy motivada. Me enfrentó a una realidad que no sé si está escrita en los libros. Tengo a veces esta dicotomía. Yo agradezco muchísimo mi formación académica, agradezco mucho haber pasado por la universidad y creo que son espacios muy valiosos, pero también siento que la experiencia, el hacer, el aprender haciendo, da algo diferente, ¿no? Da como un peso y un aplomo que es diferente a lo que puedes leer en un libro. Y creo que es importante de los dos. La academia nos da estructura, nos da lineamientos, nos da ejemplo, nos da networking también, porque aprendemos con los demás y estar en espacios cuidados y seguros para aprender es muy importante. Pero también es importante ir a la cancha, hacer, concretar, ¿no? Muchas veces nos pasa o escucho a muchas personas que tienen este síndrome del impostor, que no se lanzan en su proyecto o que no se lanzan a ser coaches o no se atreven a hacer cosas por las cuales se capacitaron porque parece que necesitan saber más. Y muchas veces vamos aprendiendo en el camino. Yo empecé con estas herramientas de desbloqueo por mí misma y me pareció que era interesante, que tenía las habilidades para ponerlo al servicio de los demás. Pero el primer grupo fue una prueba. Fui probando qué me funcionaba, qué no, qué le funcionaba a las personas, qué sí. Y después de más de 2 años, hoy ya tengo un gran entrenamiento que me permite hacer un proceso que está comprobado. Pero no hubiese sido lo mismo si yo no me hubiese ido a la cancha. Otra cosa que quiero traer es cómo podemos aprender de nosotros mismos con la mirada de otro. Le agradezco muchísimo a Tomás sus palabras y la forma en cómo me describe como una persona brillante, y es algo mucho que trabajamos en el programa, ¿no? Como las creencias que tenemos hacia nosotros mismos. Yo hoy un poquito más puedo tomar esto que él me trae y sin embargo hay una vocecita que escucho que digo, no era tan brillante, simplemente estudiaba. Y bueno, no sé si es humildad o una falsa humildad, pero es lo que está presente, como bueno, no, de verdad, eso es lo que pienso, no siento que era brillante, sino que realmente le dedicaba muchas horas al estudio porque me gustaba, básicamente. Entonces, bueno, eso sí repercutía en buenas calificaciones y en un destacado desarrollo, que ahora les voy a decir un poquito más en respecto a eso. Pero sí lo que quiero traer es cómo podemos aprender de nosotros mismos con la mirada de otro. Muchas veces no sabemos cuáles son nuestros dones, cuáles son nuestros talentos, no tenemos claridad de nuestros valores, pero hay otro que tiene una mirada externa que lo puede apreciar mucho más que nosotros mismos. Ojalá lográramos vernos con una buena mirada, porque a mí me pasa que yo acompaño a las personas y veo un gran potencial, pero esa persona necesita verlo y creerlo. Y los otros días le dije a una de estas chicas que me encantaría tener el superpoder de que otro pudiera ver lo que yo veo, porque creo que nos haría mucho más empático, pero empoderaría a muchísimas personas que pudieran ver que otros ven ese potencial. Entonces, trayendo esto, Tomás, respondiéndote a ti y trayéndolo a la conversación, creo que era muy estudiosa porque me gustaba mucho estudiar. Eso es una realidad. Siempre me ha gustado estudiar, me ha gustado leer, pero también
no podemos extraernos o abstraernos de nuestro sistema, de nuestro entorno, en este caso de nuestra familia. Nosotros como niños, como adolescentes y después como adultos formamos parte de este sistema familiar y somos como somos por cómo se comporta el resto del sistema. No somos algo aislado, ¿no? Hay diferentes sistemas, empezamos con el sistema familiar, después constituimos el sistema del colegio, el sistema de la universidad, el sistema de nuestro trabajo, el sistema que formamos con una nueva pareja y con nuestros hijos. Entonces vamos formando estos sistemas y eres o fuiste como fuiste cuando eras niño porque tenías una mamá que era como era y un papá que es como es y que dieron lo mejor de sí mismo. Y no me acuerdo si tenías hermanos, pero eso también afecta a todo el núcleo familiar. En mi caso, mis hermanos no eran brillantes en este sentido que sacaban buenas notas. Yo siento que ellos sí son brillantes en otros aspectos. Y estos dos puntos, ¿no? Hacer cada uno, dependiendo de la familia, desarrolla ciertas habilidades por esas heridas que tenemos de cuando son pequeños. En mi caso, y no es por subestimarme, pero sí me doy cuenta que siendo un eneatipo 3, una persona muy del hacer, una de mis heridas es la validación. Entonces, ¿qué era importante en mi familia? Para mi familia es y sigue siendo muy importante estudiar. Mi abuela no era de un pueblito muy chiquitito de acá de Uruguay y tuvo el empuje para que sus hijos salieran a estudiar. Mi papá trabajó toda la vida pero no estudió. Mi mamá tampoco tuvo la oportunidad de ir a la universidad. Entonces en mi familia un valor muy importante siempre ha sido el estudio. De hecho en mi casa había dinero, no es que había mucho dinero, había dinero para cualquier cosa que quisiéramos estudiar. Quizás para otra cosa era más regulado, pero nunca había un no si queríamos estudiar algo. Entonces yo, como buscando esa validación, parecería obvio que me destacara en eso para ser vista como hermana menor. Entonces en todo hay otra mirada también y esto te traigo porque tiene que ver también de cómo fue mi desarrollo como niña. Por otro lado, siento que el sistema educativo, como está planteado, y bueno, esto con ánimo de ser una crítica constructiva, no soy madre y sé que hay un montón de camino que transitar y que es complejo todo este tema de la educación, pero sí estamos como en un estándar, ¿no? Y muchas veces nos vemos que cada niño, cada ser, cada persona tiene un don y es una persona auténtica, es una persona única, que tiene una melodía muy particular que viene al mundo y eso es lo que tiene para dar. Entonces, de repente no tiene que ver con las matemáticas, pero tiene que ver con la filosofía o en tu caso con los videojuegos o eso que te interesaba. Entonces, yo lo veo con mi sobrino, por ejemplo, que también tiene dificultades para estudiar y para sentarse a estudiar. Y claro, quizás tiene otros intereses y es muy bueno, por ejemplo, con su inteligencia emocional. Es muy perceptivo, tiene muchas cosas que, bueno, acá se me caen las babas de tía, pero sí, tiene muchas capacidades. Quizás lo que se enseña en la escuela, en el liceo, bueno, le cuesta un poco más. Entonces, ampliar también las diferentes inteligencias. Cuando yo estudié coaching, hubo algo que estudiamos que me pareció muy interesante, que son los enemigos del aprendizaje, que son estos elementos que están en nuestra sociedad que no nos permiten aprender. Aprender en este sentido más amplio, no solo del conocimiento, sino también de la sabiduría. Aprender de la vida, que yo tengo una experiencia y aprendo de eso. De repente se me dañó el auto y aprendí una habilidad. De repente aprendo de que tuve una pérdida o hice un emprendimiento, no me funcionó y aprendo de eso. Entonces no todo tiene que ver con los conocimientos teóricos, sino de la experiencia de vida también. Entonces algunos de estos enemigos del aprendizaje que me parecen interesantes mencionar, uno es no saber que no sé, ¿no? Como la ceguera cognitiva. Y esto no nos permite abrirnos al aprendizaje, porque si yo no reconozco que no sé, no hay apertura a nueva información.
Lo siguiente es la incapacidad de admitir que no sé. Nos cuesta muchísimo decir no sé. Quizás también porque en el colegio, en el liceo, como que siempre esperaron que tuviéramos las respuestas adecuadas. Pero hay muchas cosas que no sé. Y en esto, para tu tranquilidad, Tomás, y para todos, también yo no sé un montón de cosas. Quizás sí soy brillante, por ponerle un calificativo, porque todos somos brillantes en algunas áreas en las cuales me he especializado porque tengo mucho interés y curiosidad y me encanta hacerlo. Pero si me preguntas de videojuegos, no tengo ni idea. Si me preguntas de celebridades, tampoco. Toda la parte de ecotecnología, si bien le pongo mucho empeño, me cuesta un montón. De autos tampoco tengo idea. Ciencia ficción tampoco. Entonces, si empezamos a ver diferentes áreas, vamos a ver que yo no tengo habilidades, destrezas o conocimientos de muchas áreas de la vida. Entonces, ese calificativo de brillante, en realidad no los podemos dar a todos. Yo creo que todos somos seres brillantes en esto de que cada uno tenemos un brillo propio, una autenticidad, y lo importante es conectar con eso, descubrirla, agradecerla, reconocerla y ponerlo al servicio de la vida, porque eso nos trae mucho propósito y también nos trae una gran contribución, porque imagínate lo triste que sería que el mundo se perdiera de eso que tienes para dar. Y otro enemigo del aprendizaje en relación a esto es esta creencia de dado quién soy no puedo aprender, ¿no? Muchas veces son esos mensajes, esas creencias que nos decimos a nosotros mismos que no nos permitimos, o soy muy joven o soy muy viejo, como muchas veces en esto de la creatividad lo vemos, como nos estancamos porque nos comparamos con los maestros en vez de compararnos con nosotros mismos y con nuestra evolución. Como si la edad fuera un determinante. Yo conozco muchas personas que empiezan a estudiar medicina, por ejemplo, a los 50 años, o personas muy jóvenes que son muy destacadas en algunas áreas. Entonces, la edad, el tiempo, son algunas de las cosas de esto quién soy, no puedo aprender. Otro gran enemigo es querer tenerlo todo claro todo el tiempo. Hay veces que en el aprendizaje de la vida nos pasa eso. Yo tomo una decisión y voy caminando y no lo tengo claro. Como que sé la dirección, pero hay baches en el cual no hay claridad. Y sostener esa incertidumbre nos permite aprender, asombrarnos de la vida. El no tener tiempo es un gran enemigo del aprendizaje. No sé si les pasa. Pero para disponernos a una nueva habilidad, a una nueva acción. Por ejemplo, los otros días fui por primera vez a una clase de tango que me pareció fascinante y me divertí un montón. Pero bueno, para seguir aprendiendo necesito dedicarle tiempo, energía, atención y así con cualquier habilidad. Entonces es una excusa o una buena razón muy común. Bueno, no tengo tiempo para eso. Hay uno de los episodios que se llama No tengo tiempo. Entonces, ¿realmente no tienes tiempo o no te estás haciendo el tiempo? Otro enemigo del aprendizaje es la incapacidad para desaprender. Todo esto que yo les decía, que cuando somos chicos nos ponen un chip de un montón de cosas que aprendemos y a veces necesitamos hacerlo de otra forma y eso requiere desaprender. Algo fundamental que nos pasa muchísimo en estas sociedades es excluir el dominio corporal y emocional del aprendizaje. No es lo mismo aprender como le pasaba a Tomás desde la exigencia, desde el deber que, del tener que, desde el deber, de no te va bien y es como un desgaste, una resignación, una pesadez, a aprender desde la curiosidad, desde el entusiasmo, desde el querer, desde la voluntad, y eso lo podemos aplicar en nuestra vida. Si hay algo que está siendo pesado en nuestra vida, más que ver el qué, necesitamos ver el cómo. Y ahí tenemos que ver nuestro cuerpo, cómo está, si está abierto, si está cerrado, si está chiquito, si está expandido, y desde qué emoción lo estoy haciendo, si es desde la obligación, si es el entusiasmo. Y podemos elegir en cada minuto cambiar esa actitud. A mí me pasaba, por ejemplo, que, me estoy planteando hacer contenidos en Instagram, que es algo que
tenía la creencia que me costaba un montón, que no sabía, que no tenía creatividad para eso, y le estoy dando todo un giro a cómo lo estoy viendo y a mis creencias, y está siendo mucho más liviano y mucho más fácil. Estoy buscándole la vuelta a cómo yo hago este podcast, que lo hago para mí, que lo hago para compartir sin ninguna expectativa, y está siendo un aprendizaje muy maravilloso. Otra cosa que nos puede hacer o tener como enemigo del aprendizaje es la gravedad, esa creencia que aprender y divertirse son opuestos. Y muchas veces pasa eso en colegios o liceos, depende del docente. Como que aprender tiene esto de académico, de serio, de pesado, de estar sentados, pero podemos aprender un montón a través del movimiento, a través de la expresión corporal, a través de la experimentación, de la curiosidad, de la aventura, de divertirnos en el proceso. Creo que hay mucho más aprendizaje desde ese lugar. Después, bueno, es confundir saber con estar informado, esto que yo les decía, no es lo mismo tener información y conocimiento que realmente aprender y ir adquiriendo esta sabiduría. Y algo que me parece muy interesante también es no dar autoridad a otro para que me enseñe. Esto de como de la arrogancia, de quererme más, de que quién me va a enseñar. Yo creo que cada persona que llega a nuestra vida puede ser un gran maestro si nos abrimos a esa posibilidad. Porque yo puedo saber más de un tema, pero otra persona puede saber más del otro. Incluso hasta en su humildad, hasta en su simpleza. Hay tanto que podemos ver en otro y aprender a incorporar que si lo vemos con esos ojos realmente sería una belleza, ¿no? De vivir la vida así con esa apertura. Y finalmente, creer que todo aprendizaje es acerca de ser más productivos. Y bueno, esto de la productividad me parece que es como una enfermedad en nuestra sociedad, esto del hacer, pero a veces el aprendizaje está en sostener el no hacer nada, el que pase la información por el cuerpo. Así que bueno, por un lado quería traerles esto de los enemigos del aprendizaje, esto que nos impide, esa fuerza que nos trae la resistencia, que nos empuja opuesto al aprendizaje. Y también quiero traerles algunas herramientas que nos lleven hacia adelante, que nos lleven al aprendizaje, algunos tips que nos permitan hacer como más liviano el aprendizaje académico y en la vida. Uno de los aspectos que recomiendo es el entorno, hacer un entorno lindo, agradable, el orden es fundamental para que venga la creatividad. Entonces empezaría con espacios ordenados de la casa, de donde estemos, eso nos va a traer como mucha tranquilidad y mucha energía. Lo siguiente es cuidar desde qué lugar lo hago. Si lo estoy haciendo desde la obligación, si lo estoy haciendo desde la elección, desde la voluntad, desde el entusiasmo. Y para acá traer el para qué. ¿Para qué quiero aprender esta nueva habilidad? ¿Qué me va a traer en mi vida? Ahí me trae el cuestionamiento de ¿eso está alineado con mi propósito? ¿Con lo que yo quiero en el largo plazo? Y por más que yo lo resista el día de hoy, si eso está alineado con una dirección, con una visión a largo plazo, puedo encontrarle la forma para amigarme con eso, para encontrar el cómo de una forma que me haga sentido el día de hoy, pero que sé que tiene un propósito mayor. Y eso es lo que me va a motivar. Creo que cada día podemos fomentar el hábito de aprender. Y otra vez, no solo en el académico. Entonces, una gran herramienta que yo aplico cada día es, antes que te vayas a dormir, puedes tomar una cuadernola o incluso lo puedes hacer mentalmente y hacer esa reflexión de qué aprendí en el día de hoy. Y a veces es algo práctico, a veces es algo académico, pero a veces aprendí algo de mí misma. Aprendí a poner límites, aprendí a decir que sí, aprendí a agradecer. Hoy fui 1% mejor que el día de ayer y eso lo aprendí. Entonces, tener ese espacio de reflexión nos va a permitir evaluar si voy por buen camino, si necesito hacer ajustes, me va a permitir reconocerme y eso va a apoyar mi amor propio, mi autoconfianza. Eso es un ejercicio que recomiendo muchísimo hacer día a día al finalizar la jornada. Algo que les recomiendo también es evitar el perfeccionismo. El perfeccionismo es algo que nos bloquea más que hacer las cosas bien. Lo perfecto es enemigo me confundí.
Lo perfecto es enemigo de lo bueno. Lo importante es hacer, aprender, disfrutar. Si yo quiero que todo sea perfecto, no me voy a atrever ni siquiera a intentarlo. Entonces no va a valer ni la pena ni la alegría. Entonces bajemos los estándares y simplemente hagamos, porque siempre puede haber una mejora continua, siempre lo puedo hacer mejor. Ese es el camino de la vida, ese es un camino con propósito, hacerlo cada vez mejor. Entonces voy dando un paso cada vez. Y como yo, si me vienen escuchando en los episodios del podcast, yo soy muy de esto de pequeños pasos sostenidos en el tiempo generan grandes realidades. Todo esto del aprendizaje es un hábito, es el hábito de aprender cada día, de darme ese espacio. Entonces todos los días lo hago un poquito mejor. Sin duda el método nos va a ayudar. Esto de método es sistematizarlo. Por ejemplo, tener un horario donde yo le dedique ese tiempo me permite que sea algo regular de todos los días y no perderme como en la nube o perderme en el tiempo. Si yo sé que todos los días le dedico 20 minutos a aprender algo nuevo, a las 7 de la mañana me va a ser más fácil que encajarlo ahí en mi agenda. Hay personas que somos más estructuradas, hay personas que somos más voladas y hay momentos en que tenemos más estructuras o menos estructura. Pero dedicarle un momento, que no necesariamente tiene que ser un horario, puede ser que concatenes una actividad. Por ejemplo, yo me levanto y hago mis páginas matutinas y medito y le dedico un tiempo de lectura. Entonces yo ya sé que cuando me levanto hago esas 3 cosas. Por ejemplo, o yo sé que después de almorzar voy a dedicarle media hora de lectura a un libro. Como yo lo hago todos los días, me permite concatenar hábitos y la clave es hacerlo todos los días. Es dedicarle tiempo todos los días porque, de nuevo, pequeños pasos sostenidos en el tiempo generan grandes realidades. Y 2 últimas cosas. Algo que nos puede ayudar, siempre y cuando sea un desafío y una motivación, es poner una fecha límite para evitar la procrastinación. Es decir, bueno, yo necesito finalizar este proyecto o aprender sobre esta actividad hasta tal fecha. Porque si no, somos así, es la ley de Parkinson, ocupamos el espacio y el tiempo que le dedicamos. Si tú dices, voy a terminar una presentación hoy, lo hago hoy. Si lo dices la semana que viene, lo vas a hacer la semana que viene. Estamos como entrenados de esa forma. Entonces, ponle a eso que quieres aprender, ponle una fecha límite para que sepas en el tiempo y en el espacio qué hacerlo. Y cumple con tu palabra, ¿no? Porque si no, siempre vas a estar postergando y eso no te ayuda en tu autoconfianza. Y fundamental, la gratificación por pequeños logros. No podemos gratificarnos o reconocernos cuando al final de la meta, al final del camino. Porque lo lindo es caminar el camino. Entonces yo necesito reconocerme, necesito disfrutar, necesito pequeños premios a lo largo del camino. Entonces, si estás aprendiendo, date pequeños regalos. A veces no es ni siquiera una cuestión económica, es reconocerte, es tomarte un tecito y reconocerte que lo hiciste muy bien. De repente es un aplauso, de repente es algo rico, de repente sí es comprarte algo que querías. Gratificaciones, pequeñas recompensas que hagan que ese niño interior se motive por seguir. Bueno, este episodio me quedó un poco largo, espero que te haya servido. Si te sirvió, por favor escríbeme en @fertarrech y compárteme qué te resonó. Si tienes alguna pregunta, alguna inquietud, también compártemela y podemos hacer este tipo de dinámicas en otro episodio. Y bueno, hoy quiero agradecer especialmente a Tomás, pero también a todas las personas que me escriben, no con preguntas, porque puntualmente ha sido la primera pregunta, pero sí con mucho feedback de evolución, experiencia, y eso me enriquece un montón y me motiva para seguir. Gracias de corazón y recuerda hacer más de lo que funciona y menos de lo que no. Nos vemos una vez más desde este lado del dispositivo. Hasta un próximo encuentro.